Existen otros géneros literarios aparte del cuento que también están escritos en prosa. Ellos son el mito y la leyenda. Conviene conocer y distinguir sus características para poder diferenciarlas de aquellas que son propias del cuento. El mito es una narración literaria que expresa el sentir espiritual y religioso de un pueblo, de una cultura. El primer tipo de mito es el teogónico, del griego theos, Dios o dioses, y gónico de Génesis, el nacimiento de. El mito teogónico trata sobre el nacimiento del dios o de los dioses. Por ejemplo, Atena, Anubis, Quetzalcóatl. El segundo tipo de mito es el cosmogónico, del griego cosmos, orden, universo, y gónico de Génesis, que significa el nacimiento de el universo o el orden. Por ejemplo, el Popol Vuh es una narración literaria que nos presenta los mitos del origen del mundo y de la humanidad desde la cosmovisión de los pueblos indígenas de Mesoamérica, en este caso la cosmovisión maya. En él se cuenta cómo Kukulcán, Tepehu y Caculhá Huracán crearon la tierra, las montañas y todos los animales que se encuentran en ella. Tiempo después surge la idea de formar al hombre. En este mito cosmogónico nos relata que los dioses intentan crear por primera vez a la humanidad de lodo. En un segundo intento la crean de madera y finalmente llegan a crear a los hombres de maíz. Por eso desde la cosmovisión maya nosotros somos los hombres de maíz. Con base a esto podemos deducir que una característica del mito es que no hay un tiempo y un lugar específico. Siempre se remonta al origen del universo, a un tiempo sin tiempo. Otra característica del mito son los personajes. En este caso se tratan de seres sagrados, por ejemplo Atena, Anubis, Quetzalcóatl, o bien pueden ser semidioses, seres que son mitad humanos y mitad dioses, o animales fantásticos e imposibles en nuestra realidad, la medusa, el centauro, el pegaso, el cíclope. La leyenda es un género literario que tiende hacia lo sobrenatural o bien lo natural, o una mezcla de ambos. A diferencia del mito, se centra más en lo que ocurre a la humanidad. Existen diferentes tipos de leyenda. Por ejemplo, la primera es de tema religioso. Se trata sobre milagros de los santos, de la Virgen o de alguna otra manifestación divina. El segundo caso es el tipo de las leyendas maravillosas o sobrenaturales. En ellas podemos encontrar a distintos personajes como son las ánimas en pena, la Llorona, el Sombrerón o seres sobrenaturales como el diablo, la muerte o lugares encantados, casas, cuevas, callejones. El tercer tipo de leyenda es la histórica. Ella se remite a los héroes, a los caballeros, a los guerreros. Una característica importante de la leyenda, a diferencia del mito, es que nos remite a un lugar y un tiempo específico. Por ejemplo, con las leyendas históricas, el primer caso, el de 300, de Leónidas, espartano que se enfrenta al ejército de Jerjes con apenas 300 guerreros. Spartacus, un prisionero de guerra vuelto gladiador del Coliseo romano, que se rebela contra el Imperio romano para liberar a toda la gente que estaba bajo su esclavitud. Miyamoto Musashi, el último samurái de Japón, de quien la leyenda cuenta que jamás fue vencido, y es el creador del estilo Nintoryu, el de dos espadas, espada larga y espada corta. Si nosotros buscamos información al respecto de estos personajes, de estas leyendas históricas dentro de la cultura humana, podremos encontrar referencias exactas del lugar en que nacieron y el tiempo en que vivieron. Esa es una diferencia importante con relación al mito. Finalmente, otro género literario es la fábula. Esta es una narrativa literaria breve. En ocasiones está escrita en prosa y en otras en versos. Una característica que comparte con los mitos es que no hay un tiempo y un lugar específico en el ambiente de la narración y de los personajes. En las fábulas suelen haber personajes específicos, por ejemplo, los animales, y se utiliza la prosopopeya para darle cualidades humanas a ellos, ya que hablan, actúan, piensan, razonan y sienten como seres humanos. Por otra parte, los personajes también pueden ser seres humanos, que interactúan con los animales o bien con entidades divinas. Tal es el caso de las fábulas de Esopo. Por último, una característica fundamental es la moraleja, que se encuentra al final de la historia,
En ella se sintetiza la trama, la problemática y el desenlace que hay en la fábula, dándonos un consejo. Ejemplos de este género literario son las fábulas de Esopo, con el cuervo y la zorra, o el águila de alas cortadas y la zorra. Uno más son las fábulas del conde Lucanor, con una historia peculiar y conocida que es de lo que aconteció a un hombre con su hijo y su burro. Ahora bien, el cuento es un género literario que se distingue por ser regularmente breve. Sin embargo, comparte algunos nexos con los géneros literarios que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, con las leyendas, en el caso de los cuentos del subgénero literario de terror, se encuentran personajes fantásticos, hechos sobrenaturales, que interactúan con el ser humano. Hay otros cuentos de tipo fantástico que se asemejan a las fábulas. Por ejemplo, Cuentos de la Selva, escrito por el uruguayo Horacio Quiroga. En este libro hay un cuento titulado La abeja haragana. En ella se manifiesta la prosopopeya porque las abejas hablan y piensan como los seres humanos. En esta ocasión cuestionan al personaje principal por no querer trabajar y contribuir a la colmena, ayudar con la miel que nutre a los más pequeños. Hasta que un día los soldados no le permiten entrada a la colmena, por lo cual tiene que sufrir una dolorosa experiencia bajo el acecho de una temible serpiente. Al igual que la fábula, al final hay una reflexión tipo moraleja que deja una enseñanza a los lectores. Hay otro tipo de cuento basado en la realidad y en la cotidianidad de las personas, por ejemplo, Atrapados en la escuela. Esta es una antología de cuentos mexicanos que narran la vida cotidiana dentro de las escuelas, desde los reportes a los estudiantes, a los partidos de fútbol que se realizan en las canchas y todas las problemáticas que se derivan de ello, incluso del enamoramiento que existe. El lenguaje de este libro es sencillo. Los personajes son niños, son adolescentes que se encuentran en diferentes peripecias, algunas divertidas y otras no, dentro de la escuela. Por su parte, el subgénero de ciencia ficción se encuentra hoy en día muy difundido, sea a través de historietas o a través de películas. Por ejemplo, Spider-Man, Flash, los Marvel Zombies, The Walking Dead, Dragon Ball, entre otros. Cabe cuestionarnos cuáles son las características del subgénero literario de ciencia ficción, temáticas, problemáticas, personajes y cómo se relacionan este tipo de historias que hoy en día abundan en nuestro entorno cultural.